Dios, aunque la ciencia trate de decir lo contrario. Ya lo he dicho en este lugar, la ciencia a veces quiere hacernos creer de que usted y yo venimos de una explosión que sucedió hace millones y millones de años en el espacio, y que esas partículas que llegaron a la tierra, eso fue lo que produjo la vida. Y yo no veo que una explosión deje algo bueno. Nunca he visto yo que una explosión deje algo bueno. Otros aseguran de que nosotros venimos por evolución, que venimos del mono, que venimos de esa raza de los monos. Eso dicen ellos. Pero ellos que se queden con su ciencia, nosotros nos quedamos con la palabra del Señor Jesucristo. Yo le creo a la palabra del Señor, que la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios todas las cosas, incluyéndonos cada uno de nosotros. Él nos creó a cada uno de nosotros. O sea, la humanidad cuando fue creada le pertenecía a Dios. Había una buena comunión con Dios. Había una buena relación con Dios, había un buen acercamiento a Dios. Eso había cuando fue creado el ser humano, cuando Adán y Eva fueron creados, cuando Dios los plantó allí en el huerto del Edén. Usted y yo sabemos por la palabra de Dios que aunque Adán y Eva eran adultos, ellos andaban desnudos, pero en ellos había una inocencia, en ellos no había pecado, en ellos, o sea, en ellos estaba había una buena comunión con Dios, dice la palabra del Señor Jesucristo. Pero por el pecado se perdió esa comunión, se perdió esa buena relación con el Señor Jesucristo. Por la desobediencia. La desobediencia es pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. El hermano leía Romanos el capítulo 5, 12 en su exhortación antes de este servicio, en el servicio de caballeros. Él leía ahí en Romanos el capítulo 5, el verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Mire, por un hombre vino la muerte, por Adán vino la muerte por haber desobedecido. Pero dice la Biblia que así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. O sea, se perdió esa comunión con Dios, se perdió esa buena relación con Dios. Ahora todos los seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza para el ser humano. Había un abismo que nos separaba de la presencia del Señor. No podíamos pasar al otro lado. Pero algo maravilloso pasó hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás algo maravilloso pasó para la raza humana. Jesucristo dio su vida. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para rescatarnos del pecado y para rescatarnos de la muerte. Y a través de ese sacrificio en la cruz nos abrió un camino para que nuevamente nos pudiéramos acercar a la presencia de Dios. Nos abrió un camino para que usted y yo nuevamente pudiéramos recuperar esa inocencia que el hombre perdió en el huerto del Edén. Es un privilegio maravilloso. Usted sabe que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos pedazos, de arriba hacia abajo. El velo del templo se abrió y se abrió un camino para que usted y yo, cuando usted y yo queramos entrar a la presencia de Dios, si lo queremos las 24 horas del día, ese camino ya está abierto para que usted y yo podamos entrar a la presencia del Señor Jesucristo. Tenemos un privilegio maravilloso. Y si usted y yo miramos el antiguo pacto,
Si usted y yo miramos en el Nuevo Testamento, solamente el gran sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, podía entrar a ese lugar una vez al año. Podía entrar una vez al año. Los demás tenían que quedarse en afuera, es a la expectativa de lo que pudiera pasar allí adentro. Pero mire lo que ese privilegio o lo que Dios nos ha dado a nosotros, por eso lo que nos ha tocado a nosotros en este tiempo es la mejor parte. Porque Cristo nos abrió ese camino para que usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios, para que usted y yo pudiéramos sentir la presencia de Dios. Y qué bueno es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Es lo más maravilloso que a cada uno de nosotros como seres humanos nos puede pasar, que sintamos la presencia del Señor. Mire, cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios, se nos olvidan todas las cosas. Se nos olvidan los problemas, se nos olvidan las angustias, se nos olvida que la nevera está vacía, se nos olvidan las enfermedades, porque todo eso lo ponemos en las manos del Señor Jesús. Qué bueno es que usted y yo hemos aprendido a acercarnos a la presencia del Señor Jesucristo. Y qué bueno es cuando empezamos a sentir su presencia. Qué bueno es cuando empezamos a sentir sus caricias. Y todo eso, ¿debido a qué? Todo eso debido a ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti. Todo ese por ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Efesios el capítulo 2, el verso 11. Y al verso 14. Efesios el capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Efesios el capítulo 2. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor. Y el 18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Gloria al Señor Jesús. Y en San Juan el capítulo 3, el verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Mire que la palabra de Dios nos lo dice muy claro. Usted y yo que estábamos lejos, usted y yo que no éramos pueblo, usted y yo que no éramos hijos de Dios, pero gracias a ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, ahora somos lo que somos. Usted y yo no somos lo que somos porque tal vez alcanzamos un título universitario. Usted y yo no somos lo que somos tal vez porque somos muy elocuentes. No, Señor, usted y yo somos lo que somos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios derramó su misericordia, Dios derramó su amor sobre cada uno de nosotros. Por eso es que usted y yo somos lo que somos en esta tarde. Por eso debemos de ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la Biblia, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario de que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído en Él. Nosotros hemos creído en su palabra. Nosotros hemos obedecido a ese poder regenerador de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la palabra de verdad es el medio por el cual el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros una nueva vida. Por eso es que usted y yo somos lo que somos, por la palabra del Señor Jesucristo, porque ese poder del Evangelio nos ha transformado, ese poder del Evangelio nos ha hecho nueva criatura, nos ha cambiado, y por eso es que testificamos a la gente, por eso es que testificamos a los demás. De lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos oído, de eso testificamos, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18. Dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mire, nosotros no hemos sido rescatados con oro o con plata o con piedras preciosas. No, Señor, nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver, en este texto, podemos ver el valor que tiene el ser humano. Dios no vino a morir a esta tierra, o Jesucristo en su humanidad no vino a morir a esta tierra, no vino a morir por el sol, no vino a morir por las estrellas, sesión de personas. Él se hizo humano, Él se hizo carne como uno de nosotros, sintió dolor, sintió cansancio, sintió lo que nosotros sentimos. Por eso Él conoce muy bien lo que usted y yo sentimos, porque Él lo sintió. Es más, Él sufrió más que nosotros. Nosotros nunca hemos llegado a sufrir lo que el Señor sufrió por cada uno de nosotros.